Dicen que en los videojuegos ya está todo descubierto, pero no es así. Hoy te voy a contar secretos, curiosidades y detalles que casi nadie conoce. Algunos son tan pequeños que se escondieron a plena vista durante décadas. Otros son tan locos que parecen inventados. ¡Prepárate! Porque lo que viene va a cambiar la forma en que ves tus juegos favoritos. ¿Sabías que? En Super Mario 64, si esperas más de 5 minutos en la pantalla inicial, Mario empieza a quedarse dormido y murmura el nombre de Peach mientras sueña. Esto lo programó Shigeru Miyamoto para dar más vida al personaje, usando un sistema de animación pionero en 1996. Fue una forma de demostrar que aunque el juego fuera poligonal, Mario seguía teniendo alma. ¿Sabías que? El mítico sonido del anillo de Sonic the Hedgehog fue grabado golpeando una copa de cristal real con una llave. ¿Sabías que? El sonido que emiten los enemigos Rideats en Ocarina of Time no fue grabado para el juego. Nintendo reutilizó un efecto de sonido de GoldenEye 007 y el resultado fue tan perturbador que muchos jugadores pensaron que se trataba de un glitch. ¿Sabías que? En GTA V los tiburones no pueden morir. Aunque les dispares con cualquier arma, el juego los mantiene vivos como parte del ecosistema marino. Rockstar lo hizo para evitar que los jugadores farmearan tiburones y rompieran la ilusión del océano vivo. ¿Sabías que? La voz del famoso Resident Evil en el menú principal fue grabada por un programador que ni siquiera era actor. El estudio en aquel entonces no tenía presupuesto para doblaje completo y decidieron dejar su voz, que se convirtió con el tiempo en icónica sin quererlo. ¿Sabías que? En Metal Gear Solid, Psycho Mantis lee tu tarjeta de memoria para comentarte los juegos de Konami que habías jugado. Hideo Kojima quería romper la cuarta pared y demostrar que los videojuegos podían hablarte directamente. Veo que te gustan los juegos Konami. ¿Te gusta Castlevania, no? ¿Sabías que? En el menú de Halo 3, si escuchas con atención, hay un coro gregoriano con letras sin sentido. El compositor Martin O'Donnell confesó que son palabras inventadas para que el jugador sintiera algo épico sin distraerse con el significado. ¿Sabías que? Un jugador de Skyrim mató a un jefe final lanzándole más de 400 ruedas de queso. El motor de físicas de Bethesda no estaba preparado para tal cantidad de objetos y el combate se volvió un caos tan viral que inspiró mods. ¿Sabías que? Final Fantasy VII fue el videojuego más caro de su época, más de 45 millones de dólares. Square apostó todo al salto al 3D y si el juego hubiera fracasado, probablemente la empresa habría quebrado. ¿Sabías que? La música de Lavender Town provocó rumores de mareos y ansiedad en niños japoneses. Aunque el mito del síndrome de Lavender Town es falso, la melodía original sí fue cambiada ligeramente en la versión internacional, por sonar demasiado inquietante. ¿Sabías que? La velocidad de Sonic fue programada tras medir cómo de rápido podía desplazarse un píxel sin que la vista humana perdiera seguimiento. En otras palabras, la velocidad de Sonic está diseñada para estar justo al límite de lo que el ojo puede percibir con claridad. ¿Sabías que? En Alemania, la sangre de Doom fue cambiada a color verde por motivos de censura. El gobierno consideraba que el color rojo podía fomentar la violencia, así que ID Software lo cambió para evitar la prohibición total. ¿Sabías que? El creador de Pac-Man, Toru Iwatani, tuvo la idea cuando sacó una porción de una pizza y vio la forma del personaje. Su meta era crear un juego no violento en una época dominada por disparos y naves espaciales. ¿Sabías que? El idioma Simlish fue creado para evitar la necesidad de traducciones costosas. Está compuesto por sonidos aleatorios inspirados en ucraniano, tágalo y esperanto. Lo gracioso es que los actores improvisaban totalmente. Uy. Super web. ¿Sabías que? Tetris está tan bien diseñado que la partida perfecta es matemáticamente imposible. El algoritmo de caída de piezas fue pensado para que tarde o temprano el jugador pierda. Es literalmente un juego sin final feliz. ¿Sabías que? Los gritos de Kratos no son digitales. Se grabaron en un gimnasio, con actores profesionales haciendo movimientos físicos reales para capturar la furia del personaje. ¿Sabías que?
¿Y si te dijera que el primer mando con vibración fue el de Star Fox 64? Pues fue así. Lo curioso es que Nintendo no lo iba a lanzar nunca. La idea nació de un ingeniero que estaba obsesionado con hacer que el jugador sintiera las explosiones literalmente. Quería que el mando temblara en tus manos. Cuando lo presentaron, muchos pensaron que era una tontería, hasta que lo probaron. Ese pequeño accesorio cambió para siempre la forma de jugar. ¿Sabías que? En GTA San Andreas existía un sistema completo de trenes que te permitía viajar entre ciudades sin cortes ni pantallas de carga. Todo funcionaba, los trenes se movían, incluso había pasajeros. El problema, que el juego no lo soportaba bien en PlayStation 2, se colgaba, así que tuvieron que eliminarlo por completo, pero los archivos quedaron dentro del disco y años después los fans lo restauraron. Rockstar, al verlo, solo dijo: sí, es cierto, estaban ahí desde el principio. ¿Sabías que? Hay una pelea en Metal Gear Solid 3 que es legendaria, contra Dien, un francotirador anciano. Si apagas la consola y vuelves varios días después, el jefe muere de viejo. Esto no era un bug, era intencionado. Hideo Kojima quería que el jugador sintiera el paso del tiempo incluso fuera del juego. Fue tan loco que muchos pensaron que su copia estaba rota, pero no, era una genialidad oculta. ¿Sabías que? ¿Y si te dijera que Portal nació como un proyecto universitario? Pues sí, un grupo de estudiantes creó un juego llamado Narvacular Drop, donde ya usaban portales para moverse. Valve los vio en una feria, los contrató a todos y les dijo: haced eso pero mejor. El resultado fue Portal, y con él nació una de las frases más míticas del gaming: The cake is a lie. ¿Sabías que? El código de Doom en 1993 es tan influyente que la NASA lo usó para simular robots espaciales. Sí, literalmente Doom en el espacio. Los ingenieros usaron su motor para visualizar cómo se moverían los rovers en terrenos difíciles. ¿Quién iba a decir que el infierno de Marte serviría para llegar a Marte de verdad? ¿Sabías que? En Skyrim, los rugidos de los dragones no son simples efectos, son 3 actores rugiendo a la vez, pero reproducidos al revés para que suenen más inhumanos. El resultado es tan real que todavía hoy muchos fans intentan descifrar qué es lo que dice exactamente esas voces invertidas. ¿Sabías que? Crash Bandicoot casi se llama Willy the Wombat. El equipo de Naughty Dog tenía ese nombre provisional, pero Sony lo cambió porque sonaba demasiado infantil. Y menos mal, ¿no? Imagina decir: ¿jugamos al Willy? No habría funcionado igual. ¿Sabías que? En Among Us, el color rosa no estaba planeado. Fue añadido gracias a una encuesta en Reddit. Los fans insistieron tanto que los desarrolladores literalmente lo metieron en la siguiente actualización. Una prueba de que a veces la comunidad manda más que el propio estudio. ¿Sabías que? La Game Boy más resistente del mundo sobrevivió a una explosión en la Guerra del Golfo. Está quemada, derretida, pero funciona. La tienen expuesta en el Museo de Nintendo en Nueva York y todavía arranca Tetris. Un pedazo de historia que demuestra que esa consola era casi inmortal. ¿Sabías que? En Elden Ring, algunos enemigos te escuchan. No todos lo saben, pero si vas descalzo o con armaduras ligeras, hay criaturas que ni siquiera detectan tu presencia. From Software programó la inteligencia artificial para que respondiera al sonido de tus pasos. Pequeños detalles así son los que hacen que el mundo de Elden Ring parezca vivo. Y ahí lo tienes, desde bugs que se convirtieron en leyenda hasta consolas que sobrevivieron a guerras. Cada detalle, cada error y cada idea loca detrás de estos juegos demuestra algo: que los videojuegos no son solo entretenimiento, son parte de nuestra historia. Si alguno de estos te ha dejado con la boca abierta, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene en el volumen 2 te va a volar la cabeza. Te lo prometo, lo que descubrirás a partir de ahora cambiará la forma en que ves los videojuegos. Dicho esto, nos vemos en el siguiente ¿Sabías qué? Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.